Hola mi gente, mi nombre es Isidro y el día de hoy vamos a hablar acerca del golpe de estado en Irán en 1953. Espero que les guste. Comenzamos. En 1950, Irán era uno de los mayores productores del mundo. Según las estadísticas de la época, la producción de petróleo en Irán alcanzó un total de 241 millones de barriles, lo que representó aproximadamente el 10% de la producción mundial del petróleo ese año. La mayor parte de la producción de petróleo de Irán en ese momento se centraba en la región Khuzestán, donde se encontraba la refinería de Abadán, que era la refinería más grande del mundo en ese momento. La Anglo-Iranian Oil Company, AIOC por sus siglas, que posteriormente se convirtió en British Petroleum, BP, era la principal empresa que operaba la industria petrolera de Irán. En 1951, Mohammad Mossadegh fue nombrado primer ministro de Irán por el entonces Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, quien era el monarca y el jefe de Estado de Irán. Una de las principales tareas de Mossadegh como primer ministro fue la lucha contra la influencia extranjera en Irán, especialmente en la industria petrolera del país. La compañía petrolera anglo-iraní tenía el control exclusivo de la producción y exportación de petróleo en Irán, lo que generaba grandes beneficios para la compañía y muy pocos para Irán. En 1951, su gobierno presentó una legislación para nacionalizar la industria petrolera, lo que provocó una gran tensión con Gran Bretaña, que era la principal accionista de la compañía anglo-iraní. A pesar de la oposición de Gran Bretaña y de la compañía anglo-iraní, Mossadegh obtuvo el apoyo de lo más importante del pueblo iraní y del Parlamento. El Parlamento aprobó la legislación de nacionalización en abril de 1951, lo que llevó a la confiscación de los activos de la compañía anglo-iraní y al establecimiento de una nueva compañía, la National Iranian Oil Company, pues para operar todo lo que había quedado en el país. La nacionalización del petróleo tuvo como objetivo permitir que Irán controlara y obtuviera mayores beneficios de sus propios recursos naturales, ya que Gran Bretaña pues estaba aprovechando de ellos. La disputa por la nacionalización de la industria petrolera de Irán fue llevada al Tribunal Internacional de Justicia, también conocido como la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, Países Bajos. En junio de 1951, la compañía anglo-iraní presentó una demanda ante el Tribunal de la Haya argumentando que la nacionalización violaba los términos de su acuerdo de concesión con el gobierno iraní y solicitando una orden judicial para que se revirtiera la nacionalización. El gobierno iraní, por su parte, argumentó que la nacionalización era una cuestión de derecho soberano y que estaba justificada por el hecho de que Irán no estaba recibiendo una parte justa de los ingresos de la IOC. Inclusive argumentó que se habían subestimado los precios del petróleo iraní para pagarle menos a Irán. Mientras el tribunal daba un fallo el 6 de agosto de 1951, la compañía anglo-iraní, que no se iba a quedar con los brazos cruzados, se negó a aceptar la nacionalización de sus activos y decidió abandonar la refinería de Abadán. La refinería de Abadán era vital para la economía de Irán, ya que era responsable de más del 90% de las exportaciones del petróleo del país. Y es que al abandonar la refinería se llevaron consigo a todos los ingenieros y trabajadores que sabían operarla, y no contentos con eso, sabotearon muchos de los equipos para que no pudieran trabajar al llegar nuevos trabajadores. El abandono de la refinería provocó una crisis económica en Irán, con una disminución drástica de los ingresos del gobierno y las pérdidas de miles de empleos. El Tribunal de la Haya dictó un fallo en octubre de 1952. Se negó a revertir la nacionalización. En su fallo, el tribunal reconoció la soberanía de Irán sobre sus recursos naturales y afirmó que la nacionalización era un acto de derecho soberano que no violaba el derecho internacional. Por todo esto, la revista Times le hace un artículo a Mossadegh por el valor que tuvo al enfrentarse a Churchill y a Eisenhower en una corte internacional y haber triunfado. Sin embargo, Gran Bretaña se negó a aceptar la decisión y continuó presionando y presionando y presionando, y la siguiente medida impuesta fue un embargo económico a Irán. Este embargo incluyó la prohibición de la importación de bienes iraníes, la interrupción del suministro de bienes británicos a Irán y la congelación de los activos iraníes en bancos británicos. Esto tuvo un impacto significativo en la economía iraní y agravó la crisis política y económica del país. La tensión entre Irán y Gran Bretaña se intensificó tanto que Estados Unidos y Gran Bretaña comenzaron a planear cómo poder remover a Mossadegh de su cargo y restablecer el control de la compañía anglo-iraní sobre la industria petrolera iraní.
Inicialmente existió un problema entre el Shah de Irán y Mossadegh, su primer ministro, sobre quién debería de tener el control militar del país. Mossadegh trató de eliminar el poder del Shah en el ejército al destituir al primer ministro de defensa, el general Fazlollah Zahedi, quien era leal al Shah. Sin embargo, el Shah se opuso a esta medida y logró revertir la destitución de Zahedi. En venganza por todo esto y bajo el consejo de Gran Bretaña, el Shah trata de imponer a Qabbam como primer ministro, pero el pueblo no estuvo de acuerdo y comenzaron grandes protestas por todo el país y después de 5 días y 67 muertos, Mossadegh regresó al poder. Al darse cuenta que no podían deshacerse de Mossadegh políticamente, tenían que derrocarlo por golpe de estado militar. El primer intento de golpe de estado ocurrió apenas unos meses después de que el primer ministro Mossadegh nacionalizara la industria petrolera de Irán. Este golpe de estado fue liderado por el general Fazlollah Zahedi y apoyado por Gran Bretaña. Sin embargo, Mossadegh se da cuenta de lo que estaba planeando y cierra la embajada británica y expulsa a todos los diplomáticos británicos y se preparó para defenderse. Posteriormente la rebelión fue sofocada, Zahedi huyó del país y el Shah hizo como que la Virgen le hablaba. El segundo intento de golpe de estado tuvo lugar en agosto de 1953 y fue organizado nuevamente por la CIA y el MI6. Juntaron a los oficiales militares y líderes religiosos y civiles que se oponían a Mossadegh y apoyaban el golpe de estado. Operaciones Especiales de la CIA realizó una campaña de propaganda y desinformación para debilitar el apoyo popular de Mossadegh y fomentar el descontento y la inestabilidad del país. Para esto se utilizó a todos los medios de comunicación de la época, tanto iraní como internacionales, y se llegó a publicar de todo, desde que él era un judío y homosexual hasta que apoyaba al Partido Comunista, justo lo que odiaban, la religión del país y el mundo occidental de la época. Todo esto salía a diario en la prensa iraní, y es con esta excusa que el Shah ordena el encarcelamiento de Mossadegh y su reemplazo como primer ministro, pero esto vuelve a fallar y el Shah escapa a Roma por miedo al pueblo. Al haberse ido el Shah, Mossadegh y el país completo pues creyó que todo se había calmado porque no había nadie en Irán que tuviera suficiente poder y pudiera derrocarlo, ¿no? Pero unos días después, por la madrugada, de nueva cuenta la CIA organiza otro golpe, ahora solo con miembros del ejército y gente acarreada de otros lugares, directamente a la casa de Mossadegh y esta vez con éxito, porque el primer ministro solo contaba con su guardia personal. Este golpe de estado de 1953 derrocó a Mossadegh y restauró al Shah de Irán en el poder. La nacionalización de la industria petrolera de Irán fue revocada y la compañía petrolera anglo-iraní, que después se volvería British Petroleum, volvió a controlar la producción de petróleo en el país. Mohammad Mossadegh fue arrestado y acusado de traición. Fue juzgado y condenado a 3 años de prisión en un juicio sumario. Por otro lado, el embargo económico duró varios meses y finalmente fue levantado después de que Irán y Gran Bretaña llegaran a un acuerdo súper injusto en 1954 para dividir los ingresos de la industria petrolera iraní en una proporción del 50-50. El golpe de estado fue muy impopular en Irán y generó una gran cantidad de resentimiento hacia los Estados Unidos y Gran Bretaña. Fue hasta 1979, después de años de protestas y oposición, que la revolución islámica en Irán derrocó al Shah y llevó al poder al líder religioso Ayatollah Khomeini. Pero esto ocurrió después de muchos años de saqueos al país y de sembrar odio entre los iraníes, el cual hasta en la actualidad sigue existiendo y seguimos viendo sus consecuencias. Bueno, pues hasta aquí llegó el video, muchachos. Espero que les haya gustado. Denme un like, suscríbanse, déjenme en los comentarios cualquier cosa que quieran saber. Y pues nos vemos en un próximo video. Bye.